importancia no únicamente el aspecto biológico de la medicina y del individuo, sino también al psicosociocultural, no le va a sorprender que tratemos estos temas en este día. Y yo, para empezar, quiero compartir con ustedes una frase. Los médicos jóvenes de hoy no tienen ningún respeto por el pasado y ninguna esperanza para el futuro. Cuando yo tenía la edad de ustedes, escuché esto por primera vez. Después me recibí y yo fui uno de esos médicos jóvenes acusados de no tener ningún respeto por el pasado y ninguna esperanza para el futuro. Después fui creciendo y yo sentí, cuando yo dejé de ser joven, que los médicos jóvenes de hoy no tienen ningún respeto por el pasado y ninguna esperanza por el futuro. ¿Han escuchado esto? ¿O algo parecido? Ya lo van a escuchar. Este concepto no es nuevo, quiero decir, no es de cuando yo era alumno como ustedes. Esto lo dijo Hipócrates. Hace 2500 años que los médicos viejos dicen: los médicos jóvenes de hoy no tienen ningún respeto por el pasado y ninguna esperanza para el futuro. Si bien suena trágico, la buena noticia es que esto no puede ser cierto. Porque si esto hubiera sido cierto, la medicina no hubiera avanzado desde el año 400 a.C. Entonces, si bien muchas veces esta sensación existe, hay algo que pasa dentro del médico joven que empieza a tener respeto por el pasado y esperanza por el futuro. Y esto es muy importante porque en el pasado van a encontrar enseñanzas, van a encontrar inspiración. Y es importante que se ocupen del futuro porque, como decía Woody Allen, es el lugar donde van a vivir el resto de su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el médico joven se enamora de la parte biológica de la medicina y en un momento empieza a entender la importancia de las otras 4 aristas, psicosociocultural. Y eso es lo que nos permite mirar el pasado como una fuente de enseñanza y mirar el futuro como algo importante para ocuparse. Y el arte es uno de los abordajes que podemos tener para esto. Es por eso que yo elegí 4 pinturas, que por supuesto tienen que ver con la medicina. En función de cuándo fueron pintadas, hay más o menos 250 años entre la más antigua y la más moderna. Así que vamos a pasar un poco por estas 4 pinturas que muestran distintas facetas de la medicina, sobre todo cómo eran vista la medicina en la época en la que fueron pintadas. Empezamos por una que conocemos todos. Este es un cuadro que seguramente todos han visto alguna vez, la lección de anatomía del doctor Nicolás Tull. Todos lo conocen, ¿verdad, este cuadro? La mayoría. Sí. ¿Quién era Tull? ¿Existió Tull? ¿O fue un invento? Un personaje del cuadro. Tull existió. Fue un médico muy importante de Holanda, del siglo XVII. Ahí lo tienen. Él había nacido en Ámsterdam, que estudió medicina en la Universidad de Leiden, una de las más importantes de Europa. Es una de las primeras universidades que empezaron a valorar lo que se llama la libertad de cátedra, cosa que en nuestro país llegó en el año 1918 en la reforma universitaria, o sea, 300 años después. Después de terminar medicina volvió a su ciudad, a Ámsterdam. Esa es la plaza central de Ámsterdam, este es el Palacio Real, acá donde vive Máxima. Ese palacio existe todavía. En esta época, lo que hoy llamamos Holanda, los Países Bajos, eran una de las grandes potencias mundiales, marítimas, económicas. Vivir en Ámsterdam y trabajar en Ámsterdam era muy importante, y Tull era un médico muy exitoso en esa ciudad. De hecho, escribió un libro muy importante, que en realidad lo escribió para su hijo, que también estudiaba medicina, que se llama Observaciones Médicas, donde realmente hizo un montón de aportes importantísimos. Fíjense todas las descripciones que hizo Tull. La válvula iliocecal, los vasos quilíferos,
la pulsación del vaso, la importancia de la cola de caballo. Describió un montón de enfermedades con mucho detalle, distintas ubicaciones de litiasis, lo que ahora conocemos como enfermedad de Peyronie, el cáncer de vejiga, el beriberi, el vólvulo, etc. No hizo poco, hizo mucho. Y él era un profesor de anatomía, él era un disector, así se llamaban. Recuerden que estamos hablando del año 1600 más o menos, por supuesto acá no había heladeras. Por lo tanto, las disecciones se hacían únicamente en invierno, donde la temperatura permitía que el cadáver no entre en descomposición. Había una o dos o tres por año, y cada disección duraba 2 o 3 días. Era un espectáculo público, era todo un acontecimiento. Este es un cuadro que está hecho 70, 80 años antes del que estamos viendo, pero muestra muy bien más o menos cómo era el proceso. Fíjense por dónde se empezaba siempre. Se empezaba por el abdomen, porque ahí están las vísceras que más rápidamente se descomponen. ¿Sí? Se desechaban las vísceras del abdomen y el cadáver aguantaba un par de días más. Había, por supuesto, el disector. Fíjense el tamaño que tiene esta persona comparada con los demás. No es que estos son enanos, sino que se lo pintaba así para mostrar la importancia que tenía. Tiene un gorro. Por supuesto, siempre estaba el libro de anatomía. ¿Cuál es el libro importantísimo que se escribió en 1543 que cambió la anatomía? Y usaban todos estos. ¿Quién escribió? No puedo hablar. Vesalio. En Leiden, donde Tulpa había estudiado, había un teatro anatómico, así se llamaba, una especie de anfiteatro. Acá lo ven. Otra vez ahí está el profesor, fíjense el cadáver con el abdomen abierto, el libro. Siempre se sostenía esta estructura. Así es como está ahora ese anfiteatro, ahora lo usan para secar animales. El primero de Europa es el de Padua. Saben que Italia, especialmente Padua, Bolonia, es la cuna de la anatomía moderna. Esa es una ilustración de Padua del año 1595, así como está ahora ese anfiteatro. No se usa más, pero se puede visitar. El segundo importante es el de Bolonia. Alguien leyendo el libro, dictando. Otro que está disecando, empezando por el abdomen, como siempre. En este caso una mesa de madera. También, fíjense, todo tapizada de madera las paredes, con estas famosas esculturas. Así como lo encontré yo, prácticamente igual. La mesa de mármol ahora. No se usa más como anfiteatro, por supuesto, forma parte del museo, pero está. Y este es el cuadro que nosotros queremos estudiar. ¿Quién pintó este cuadro? Rembrandt. Rembrandt, uno de los pintores holandeses más importantes de esa época. Rembrandt tenía 29 años cuando pintó ese cuadro. Él había nacido en Leiden. Por una serie de problemas familiares, viaja a Ámsterdam, la capital de Holanda. Era un pintor más o menos conocido, y cada vez que ocurría una disección anatómica, el gremio de cirujanos, que eran los que se ocupaban de la disección, le encargaban a algún pintor famoso que pinte la escena. No había fotografía. O sea, la idea era guardar un recuerdo de lo que había pasado. No se sabe bien por qué, pero Rembrandt, con 29 años, es el elegido para pintar ese cuadro. Para que vean lo común que era esto, acá estamos más o menos 30 años antes. Este en realidad es un cuadro que tiene poco valor artístico, porque parece una foto de un equipo de fútbol. Están todos parados, todos mirándose al frente. Fíjense cómo se tapa la cara del cadáver. Ahí está el que va a empezar a disecar, y por supuesto va a empezar por el abdomen. Otro, 10 años después, es divertido mirar las caras, ¿no? Este está durmiendo, fíjense. Empezó, por supuesto, por el abdomen. Este no sé si le va a dar un beso o le va a decir algo al oído. Otra vez, púdicamente tapada la cara del cadáver. Otro distinto.
parece que hay dos que se están tirando onda. Otra vez empezando por el abdomen, pero ven que ya tiene un poco más de dinamismo la imagen. Incluso cuando se disecaban fetos, también por supuesto se empezaba siempre por el abdomen. Recuerden que lo primero que había que hacer era sacar lo que se pudiera primero, que eran las vísceras abdominales. Este es otro cuadro sobre lección de anatomía de Rembrandt, que pintó 30 años después del que estamos viendo ahora. El cuadro era mucho más grande, se quemó, quedó únicamente esto, pero fíjense que si bien está mostrando cómo abre la cabeza, el abdomen ya está vacío. Se empezaba por el abdomen. El cuadro está hoy en el Museo de La Haya y les muestro esta foto para que tengan una idea del tamaño del cuadro. Tulp, por supuesto, fíjense que es el personaje más importante, es el único que tiene sombrero, es el único que tiene puños blancos, es el único que está a la derecha. Todos están atentos a lo que él está haciendo. Y este es el cadáver. Se sabe, por supuesto, la identidad del cadáver. Era un ladrón que fue condenado a muerte, porque casi todos los que usaban para disecar eran condenados a muerte, que de hecho esperaban para matarlo que llegue el invierno para poder usar el cadáver para después disecarlo. ¿Qué les llama la atención por lo pronto, según lo que estuvimos diciendo hasta ahora al mirar esto? ¿Qué es lo primero que llama la atención? Que no empezó por el abdomen. Fíjense además que parece que este brazo no, o la mano por lo menos no pega mucho con el resto. Se supone que antes de matarlo le habían cortado la mano porque era un ladrón, entonces Rembrandt tuvo un poco que inventar la mano. Hay una sombra que también está intentando tapar los ojos. Miren el ombligo. ¿Ven una R ahí? Rembrandt. Y claramente empezó por el antebrazo. Después vamos a ver por qué, pero algo de eso es raro. Y ahí está él. Bueno, ya lo describimos, muy elegante, muy pulcro. Fíjense, está haciendo un movimiento medio raro con la mano, ¿no? Lo interesante de este cuadro es la disposición que Rembrandt usa para ubicar a los personajes. Fíjense que usa una especie de estructura piramidal. Todos pueden ver lo que está pasando. El eje del cuadro apunta a la mano, que tiene la pinza y está manipulando un músculo. Hay un grupo de tres que está como más atento a lo que está haciendo él. Fíjense que parece que están los tres mirando cosas distintas, ¿no? Pero están todos muy atentos. Hay después 4 personajes más. Este lo está mirando a Tulp. Este parece que lo está mirando al Dr. Germany. Estos dos nos miran a nosotros. Este tiene una lista donde están los nombres de cada una de estas personas, que por supuesto se sabe. La gente pagaba para aparecer en el cuadro, así es como cobraba Rembrandt. Y por supuesto el libro de Vesalio, ahí en este caso a los pies del cadáver, y atrás de todo en la pared la firma de Rembrandt y el año. Fíjense lo que está haciendo Tulp. Tulp está tironeando del flexor de los dedos y está explicando con su mano la acción de ese músculo. Pero parece que todavía no llegó a demostrar en el cadáver lo que ese músculo hace. Lo está intentando hacer, ¿se dan cuenta de eso? Sí. O sea, si este cuadro hubiese sido pintado, digamos, 3 segundos después, hubiésemos visto los dedos flexionados. Esa es la grandeza que tiene este cuadro, porque en realidad primero no es una lección de anatomía, es una lección de fisiología. Está mostrando función. Y la forma en la que está explicado esto es una de las grandezas que tiene Rembrandt, que consigue mostrar el movimiento, porque nos está mostrando el momento justo en el que va a pasar eso. Estas 3 personas que están acá, precisamente, uno está mirando la mano de Rembrandt y el otro está mirando lo que va a hacer. Esta es la característica de Rembrandt de poder
mostrar un segundo antes de lo que va a ocurrir, la sensación de movimiento. Y recuerden que esta es la época de los grandes movimientos, es la época de Galileo, es la época de Descartes. Culturalmente toda esta época se basaba en esto. Rembrandt se hizo muy famoso con este cuadro, fue el cuadro que lo catapultó. A lo largo de su vida tomó malas decisiones, terminó prácticamente pobre. En cambio, Turk fue una persona muy famosa, como ven acá, murió viejo, llegó a ser juez y alcalde de Ámsterdam. Esa es la historia de este cuadro. Nos adelantamos 140 años para ver un cuadro que pinta una escena que ocurrió 1300 años antes. El cuadro tiene un título largo: Erasístrato descubre la causa de la enfermedad de Antíaco en su amor por Estratónice. Y la historia es divertida. Ustedes saben que Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores de la historia. Él, miren el imperio que hizo, prácticamente desde Grecia hasta la India, uno de los más grandes de la historia. Murió muy joven, a los 30 y pico de años, todavía no se sabe bien por qué, si fue de malaria o si lo envenenaron. Y a su muerte, los 5 generales más importantes de él se repartieron el reino: Casandro, Lisímaco, Antígono, Ptolomeo y Seleuco. Por el tamaño de los pedazos que le tocó a cada uno se dan cuenta quién era el que tenía más fuerza. Los 2 más importantes son el de los Ptolomeos, que ocuparon todo lo que era Egipto, y Seleuco. Alejandría, una ciudad fundada obviamente por Alejandro Magno, era una ciudad cultísima. Estaba en lo que ahora es Egipto, formaba parte del imperio que le quedó a los Ptolomeos. ¿Quién fue la última representante de la dinastía de los Ptolomeos? ¿Quién sabe? Cleopatra. Muy bien. Termina con el Imperio Romano. Alejandría tenía una isla, la isla se llamaba Faros, y en esa isla deciden poner una torre con fuego en la punta para que los barcos no se pierdan. Por eso ahora le decimos faro a esa columna, porque el primero se hizo en una isla que se llamaba Faros. Además, tuvo la biblioteca más importante de la antigüedad, que fue destruida, todavía tampoco está muy claro por quién, los turcos son los que más se los acusa, y los Ptolomeos se ocuparon de desarrollar todas las ciencias. De hecho, la anatomía científica empieza en Alejandría, con estos 2 médicos, Erasístrato y otro que seguramente les es mucho más familiar a ustedes, Herófilo. ¿Recuerdan la prensa de Herófilo, que está la confluencia de los senos venosos cerebrales? Estos son los creadores de la anatomía científica en Alejandría, en este momento. Eran los médicos más importantes investigadores. Seleuco se había quedado con la parte más grande del imperio. Era un hombre de unos 50 años, feo así como lo ven. Había enviudado y se había casado en segundas nupcias con una chica de 20 años llamada Estratónice. Seleuco tenía un hijo, Antíoco, el heredero del reino, que tenía 20 años, y se enamora de la esposa del padre. Se enamora de Estratónice. Lo que por supuesto era un amor imposible. Imagínense decirle a esta cara: me gusta tu mujer. Entonces se deja morir. Se mete en su habitación, se acuesta en la cama y dice: me quedo acá hasta que la muerte me llegue. Yo no puedo vivir sin Estratónice, no la voy a poder tener nunca, es la mujer de mi padre. Esa es la cara del tío con una moneda de la época. Por supuesto, el padre no sabe qué le pasa al hijo, pero ve que se está muriendo y era su descendiente. Entonces llama al médico más importante del mundo en esa época, que era Erasístrato, y le dice: mire, mi hijo se está muriendo, no, dígame qué tiene. Hasta que no lo cure, usted no se puede ir de acá. Erasístrato viaja. Él fue uno de los primeros que estaba haciendo estudios fisiológicos también. Es uno de los primeros que empezó a entender las modificaciones del pulso, sobre todo por cuestiones anímicas, por cuestiones fisiológicas, no únicamente por enfermedades.
Después de revisarlo, no le encuentra nada orgánico y se queda horas y horas y horas sentado a él mirándolo, lo tocaba, le tomaba el pulso permanentemente, hasta que se da cuenta que cada vez que entraba a la habitación, Stratónice, Antíaco tenía taquicardia. Entonces se da cuenta y dice, ¿cómo arreglo esto? Entonces lo va a ver al rey y le dice, señor, ya descubrí cuál es el mal de su hijo. Dígame, su hijo tiene un amor imposible. Dice, mire, yo soy el rey, no hay ningún amor imposible para mi hijo, puede tener la mujer que quiera. ¿Sabe qué pasa? Le dice el médico, es mi esposa. Entonces el rey le mira y dice, bueno, querido doctor, usted que ha mostrado tanto amor por mi hijo quedándose acá, estoy seguro que no va a tener ningún problema en hacer el sacrificio de entregarle a su mujer. Y el médico le dice, ¿usted lo haría? Por supuesto. Bueno, es la suya. Y el rey se conmueve y se le entrega. Stratónice se va con Antíoco y son todos felices. Esta historia está pintada en este cuadro por otro pintor, por un pintor francés muy famoso, David. Esta es la versión del año 1774. Este es David, un pintor famosísimo del siglo XVIII. Lo acusan de ser veleta porque era el pintor que estaba de moda en la época en la que gobernaban los reyes absolutistas, después coqueteó con la Revolución Francesa, después coqueteó con Napoleón, se llevó bien con todo el mundo, pero realmente fue uno de los grandes pintores de esa época. Y es una escena que está pintada más de 30 veces. Ingres, los personajes por supuesto son siempre los mismos. Ahí está el Asístrato, fíjense que en este caso le está apoyando la mano en el pecho, el pobre enamorado al borde de la muerte, y esta que pone cara de yo no fui, que está mirando por otro lado. Miren, pobrecito, lo que es morir de amor, ¿no? Ahí se da cuenta. Otra versión, tomándole el pulso, ahí señala, esta es la culpable. Miren la cara. Esta también se hace la tonta, mira para abajo. No sé de quién hablar, no sé pues de qué dice. Miren estas dos caras. Miren. Y ahí el rey al fondo. Otra vez el Asístrato, tomando el pulso, el rey acá con cara de malo. Fíjense la cantidad de veces que fue pintado esto. Vean cómo siempre está desahuciado el pobre Antíoco. Siempre Asístrato tomando el pulso. Fíjense que bien que está representado el canal Exactamente. radial, ¿no? Donde ustedes toman el pulso. El rey ahí diciendo, ¿cómo puede pasar esto a mí? Montones. Hay muchos en los cuales en vez de tomar el pulso, o además de tomar el pulso, apoya la mano, claro. Ahí tiene otra vez buscando el latido pexiano. ¿Por qué me haces esto? Por si le está gritando. Está hasta pálido, ¿eh? El rey acá desesperado por la muerte del hijo. Esa seguro que ya todos lo sabían de antes. Esta es la historia que nos cuenta Plutarco. La historia oficial dice que en realidad Seleuco tenía problemas en la frontera este, necesitaba que el hijo vaya a ocuparse, el hijo no quería y para convencerlo le regaló a la mujer, que es una historia distinta. Pero esta es mucho más linda, la de Plutarco, ¿no? Así que nos quedamos con eso. Avanzamos un poco, unos 30 años, y vemos otro cuadro también hecho por un pintor francés que se llama Napoleón visitando a los apestados de Jaffa. En 1789 ocurre un hecho importantísimo que es la Revolución Francesa. ¿Sí? De hecho, en este hecho se dice que empieza nuestra edad, la edad contemporánea. Gobernaba un régimen absolutista y el pueblo lo derroca. Incluso le corta la cabeza al rey. Se crea el directorio
y además de los problemas internos tenían un problema internacional porque todos los países que rodeaban a Francia, que eran también monarquías absolutistas, tenían miedo que les pase eso mismo dentro de los países. Entonces, sobre todo Austria y Gran Bretaña, que eran las dos potencias más importantes, se ponen de acuerdo para ir a reventar a los franceses. Un joven militar, Napoleón Bonaparte, propone una serie de estrategias que es una más exitosa que la otra. Primero va al norte de Italia, donde vence a los austríacos, y después le propone al directorio hacer una campaña al oriente para cortar la ruta que tenían los ingleses para ir a la India, donde buscaban un montón de mercancías. Le aceptan la propuesta, Napoleón va, tiene una primera victoria aplastante, llamada la Batalla de las Pirámides. Ahí atrás, ¿ven las pirámides? Keops, Keops y Micherino, las grandes pirámides egipcias. Pero después, la flota del almirante Nelson, el comandante en jefe de la Armada inglesa, destruye toda la flota francesa que estaba en apoyo de Napoleón en Egipto, le hunde prácticamente todos los barcos, con lo cual Napoleón se queda, además de sin barcos, sin municiones y sin comida, en Egipto solo. Además de esto, Napoleón tuvo muchos problemas médicos en Egipto. Se hacen una idea de lo que es el clima de Egipto, por muchos problemas oculares, cólera, tétanos, disentería, parásitos. Él se esperaba esto, por eso llevó un equipo médico, tal vez uno de los más grandes de la época, más importantes de la época. El jefe de los cirujanos era el gran Larrey. Los epónimos no se usan tanto, me parece, pero... Sí, pero qué importante que son. El triángulo de Larrey, perdón. Está el triángulo de Larrey, también hay un punto de Larrey en el tórax para hacer las funciones de pericardio, hay amputaciones que llevan el nombre de Larrey. Es el creador de la cirugía militar moderna. Es el que inventó las ambulancias. Incluso él, esto lo inventó en Francia, pero él ahí las usaba con camellos. Es el que inventó lo que hoy llamamos triage. ¿Saben qué es un triage? Es separar a los pacientes en función de su gravedad para ver cuál hay que atender primero. Incluso él entendió que es distinto el concepto en un campo de batalla que en la población civil, porque en la población civil el primer paciente que se acude, ¿cuál es? En la guardia. El que está más grave. Allá el primero que se atiende es el que está menos grave. ¿Para qué? Para que vaya a pelear de vuelta. Entonces, esa separación por gravedad la inventó también Larrey. Larrey lo siguió Napoleón todas sus campañas. A Napoleón lo acusan de ser petizo. No es cierto, él medía casi 1,70 m, que para esta época era una altura un poco por encima del promedio de lo normal. Lo que sí dicen es que no era muy buen jinete, se caía cada rato el caballo, y ahí lo ven a Larrey vendándole el tobillo, en este caso. Pero siempre estuvo con él. El jefe clínico era de Genet. Miren ahí el caduceo, ¿sí? De Esculapio, la vara con una serpiente, no dos. Casi todo lo que conocemos de la actividad médica en esta campaña se lo debemos a él, que escribió este libro, Historia Médica del Ejército de Oriente. Esta imagen es muy conocida, es el Arco de Triunfo, en París, está en el extremo oeste, sería, de Champs-Élysées. Esto se hizo para conmemorar las campañas napoleónicas, ¿ves? Está inspirado en el arco de Tito, que está en Roma. Si ustedes pueden caminar por dentro del arco, van a ver que en las paredes están los nombres de los grandes personajes de las campañas napoleónicas, por supuesto la gran mayoría militares, pero también nos van a encontrar a Larrey y también nos van a encontrar a Degenet. Fueron realmente importantísimos. Como se ve quedado sin víveres, se da cuenta que tiene que conquistar alguna ciudad portuaria para que le lleguen los barcos de Francia. Y elige Jaffa, que es una ciudad mediterránea,
o forma parte del